Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el Padre Arturo Díaz, sacerdote legionario de Cristo. Bienvenidos a nuestros ejercicios espirituales en Radio María. Les habla el Padre Arturo Díaz. Tengo que confesar que para mí es algo nuevo y no cabe duda muy original el poder dirigir ejercicios espirituales radiofónicos. Estoy acostumbrado y es un gusto el tener a los ejercitantes en la capilla, ante el Santísimo, en el Sagrario, en un salón adecuado, tener luego espacios para poder pasear con un buen ajardinado de alguna forma y tantas otras cosas, instalaciones que vienen a hacer los ejercicios espirituales. En este caso tenemos por un lado la dificultad de que no nos vemos. Ahora, si nos oímos y vibramos y el Espíritu Santo está, y la intercesión de la Iglesia y las más diferentes situaciones y circunstancias de todos los ejercitantes que están haciendo los ejercicios a través de Radio María y en este horario, desde personas que están en situación de enfermedad, que están postrados en cama, que están ingresados, internados en el hospital, en la clínica, personas que se encuentran en su casa, personas que están en el trabajo, personas que se encuentran de viaje, que van en su coche, en el autobús, que van conduciendo un camión, en fin, las más diferentes situaciones y circunstancias en las cuales el Espíritu Santo está. Así que bienvenidos a todos los ejercitantes de estos ejercicios espirituales a través de Radio María. Habíamos iniciado con nuestra primera meditación y una prolongada introducción, motivando a disponernos lo mejor posible para ser receptivos de todas las gracias que Dios nos quiera comunicar a través de estas meditaciones. Y la primera meditación que dirigimos tenía como título, siguiendo a Santa Teresa, una frase de ella es hacer su voluntad. Y decíamos en esta primera meditación que un tema clave de los ejercicios espirituales es buscar la voluntad de Dios en mi vida. Hicimos todo un desarrollo y ahora vamos a tener la segunda meditación, que siguiendo esta línea, en base a los ejercicios espirituales inspirados a través de los escritos de Santa Teresa, tomamos cada meditación con un título de ella y esta tiene el título Hacer mudanza en muchas cosas. Puede haber gente que está escribiendo, así que pues si alguno está escribiendo, repito el título. Hacer mudanza en muchas cosas. Creo que a la hora de hacer ejercicios espirituales podemos tener un escollo y es quedarnos en lo sentimental, en lo emocional, al punto que uno regresa a casa y le preguntan ¿qué tal los ejercicios espirituales? Y uno dice ¡ay, qué bien, ha estado fantástico! Pero y luego nuestro comportamiento como que no es un reflejo de los ejercicios espirituales que tuvimos. Tal vez también pues me quedo en ese gustillo donde qué bien se estaban los ejercicios espirituales, con una gente tan fervorosa, qué bueno fue el predicador, espero que siempre puedan decir esto, qué bien cantaba una que llevó guitarra, o las monjas de la casa de ejercicios en la cual nos encontrábamos, o el coro que se formó, o el grupo que llevaba la música. Y entonces pues me he quedado en eso, en esa superficialidad, en esa emoción, en ese sentimiento, pero bueno, a mí ¿qué me cambió los ejercicios espirituales? Yo creo que para aquellos que están escuchando y ya han hecho muchas veces ejercicios espirituales, es bueno ver en la vista, bueno, ¿qué me dejaron los ejercicios espirituales? Los del año pasado, los de hace 2 años, los de hace 3,
cuando ingresé en el seminario, cuando hice los ejercicios para recibir las órdenes sagradas del presbiterado, cuando estaba para hacer mis votos religiosos, cuando hicimos ejercicios espirituales con mi marido, con mi mujer. ¿Qué me dejaron los ejercicios espirituales? Por eso trazamos en esta meditación, que tiene como título Hacer mudanza en muchas cosas, que uno de los grandes frutos de los ejercicios espirituales es quitar de nuestra vida lo que estorba y poner lo que Dios quiere y más beneficia a mi alma. Así lo expresa San Ignacio de Loyola en su librito sobre los ejercicios espirituales y nos dice: preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas. Así que sería como pues un escultor que va ahí con su cincel y va a ir tallando en la piedra la figura que corresponde de lo que él tiene que labrar, y va a golpes grandes y secos de todo aquello que sobra para dejar en sí pues la figura. Vale recordar, y todos pueden tener la imagen de la Pietà de Miguel Ángel, que se encuentra entrando en la Basílica de San Pedro en Roma, a la mano derecha. Cuentan que el cinceló la obra a sus 26 años y cuando terminó la misma, todo el mundo estaba admiradísimo y seguimos admirándola a través de los siglos y del tiempo, de los detalles, de la perfección, de la delicadeza, de las miradas, de los gestos de la Virgen, de la posición de su hijo, y todo lo que expresa esa figura maravillosa. Y Miguel Ángel, así, de una forma muy sencilla, dijo: yo simplemente quité lo que sobraba y pues quedó la imagen. A este respecto recuerdo, y tal vez se puede contar un chiste, a veces dicen cuando estudiamos oratoria que hay que bajar niveles pues contando alguna anécdota, poniendo algún ejemplo o contando algún chiste, pero bueno, los chistes los tenemos que mirar un poco para que sean, ¿no?, adecuados, y máxime cuando estamos predicando unos ejercicios espirituales. Pero creo que este viene al caso y puede entrar perfectamente lo que estamos diciendo. Esto era un hombre muy devoto de San José y había hecho una promesa a San José. Y como San José nunca falla, como bien dice también Santa Teresa, que nos recuerda que en su vida le hubiese fallado San José, y ella propagó tantísimo la devoción, y así la tienen las carmelitas, pues este hombre, llevado de la devoción a San José, de la promesa que había hecho, de lo que se le había cumplido, él pues encargó a un carpintero que le hiciera un San José, para lo cual pues le llevó un gran tronco. Y entonces le dijo: mire, yo quisiera que esto esté para el 19 de marzo, para que se pueda estrenar en la iglesia, que he hecho el voto, que la he prometido. Quedan 2 meses, ¿usted cree que le dará tiempo? Y, estamos con el tiempo injusto, dice el carpintero, pero mire, no se preocupe, que yo me pondré a cincelar y a tallar, y bueno, y vamos viendo. Bueno, dice el buen hombre, pues yo me pasaré por aquí, si no le importa, por la carpintería, para ver cómo va realizándose la obra. Sí, usted venga si quiere dentro de 1, 2, 3 semanas y vamos viendo. Bueno, bien, pero vamos, apenas pasado unos días, ya estaba el hombre ahí en la carpintería y le pregunta al carpintero: oye, ¿qué tal va? Ahí San José, ¿sale San José? Dice: mire, no les puedo dedicar todo el tiempo que yo quisiera porque tengo otros trabajos, otras encomiendas, pero ahí va saliendo. Vale, muy bien. Luego, a los días, regresa ahí y le pregunta: ¿qué tal San José? ¿Sale? Bueno, mire, seguimos trabajando, usted no se impaciente, usted tranquilo. Regresa después ya de unas semanas, y entonces el gran tronco, el cilindro, estaba cada vez más fino. Y pregunta el hombre, ya un poco impaciente: oiga, ¿sale San José? Mire, va saliendo. La madera también es una madera muy dura y no tengo todo el tiempo, pero va saliendo. Ya cuando quedaba una semana, el tronco era realmente un palo. Y entonces llega el hombre y dice: bueno, dígame, oye, ¿sale San José? Tranquilo, mire, yo creo que vamos para el 19 de marzo, pero por favor, no venga ya casi hasta la víspera para ver. Y ya por fin llega
el 17 de marzo y le dice el buen hombre: oiga, dígame, ¿sale San José? El tronco ya era así un palillo. Dice: mire, yo no sé si San José está aquí, pero vamos, que salir tiene que salir, ¿no? Así que, pues bien, esto es el chiste del carpintero y del devoto que estaba en la ansiedad de que pudiese salir San José de dentro de ese tronco que le había llevado. Pues bien, nos vemos así en esta meditación acerca de hacer muchas mudanzas. Santa Teresa, que es maestra de espirituales, como bien decíamos en la primera meditación, al inicio de su proceso de reconversión, que habíamos estado contando, cómo ella pues tuvo sus momentos, sus procesos, guiada por el padre jesuita que había llegado a la ciudad de Ávila, el padre Diego de Cetina, experimentó esa mudanza y así lo expresa en el Libro de la Vida. También, por si alguien está tomando notas, es Libro de la Vida 23:18, y dice así: quedó mi alma de esta confesión tan blanda que me parecía no hubiera cosa a que no me dispusiera. Así comencé a hacer mudanza en muchas cosas. Como Santa Teresa tiene una gracia a través de la confesión y el propósito de enmienda comienza a hacerse una realidad en ella. Y de alguna forma así lo expresa en esta cita. Como la gracia de Dios nos puede tocar y nos puede abrir el horizonte ante el cual estábamos cegados. Tal vez ese efetá, ábrete, en el que podemos percibir el cambio que yo tengo que tener. Todos nosotros, y esto hay que afirmarlo en los ejercicios espirituales, sentimos la necesidad de esta mudanza. Y ayuda y conviene escribir las cosas que yo necesito y quiero cambiar. Así que, de alguna forma, los que están escribiendo, pues ya están ahí, con papel y bolígrafo. Pueden estar escribiendo, bueno, ¿qué necesitaría yo cambiar? Si no estás con papel y bolígrafo, quizás anímate, si puedes, saca tu papel y bolígrafo y escribe qué cosas yo necesito y quiero cambiar. Si me es un imposible porque estoy conduciendo un autobús, o estoy conduciendo mi coche, o estoy conduciendo un camión, pues bueno, ni se te ocurra sacar el papel y bolígrafo, no vaya a ser que tengamos un disgusto y te estrelles. Pero en cuanto puedas, tal vez sacar papel y bolígrafo, escribe qué necesito y yo quiero cambiar. Y aquí, pues cada uno puede ir de lo más grande a lo más pequeño, tal vez. A lo mejor de lo más grande, que no voy a misa los domingos, que hace muchísimo tiempo que no confieso, que ya dejé de rezar y que no rezo, que estoy con una situación matrimonial pues penosa, difícil, que estoy con un pecado que no logro salir, ¿no? De pureza, de alcohol, ¿no? De blasfemia, ¿no? De violencia, que en el trabajo pues he caído en el robo, ¿no? En la corrupción. Podemos ir quizás a formas de ser, mi impaciencia, mi intolerancia, mi vocabulario, mi nerviosismo, mi estado emocional. Podemos ir bajando quizás a detalles en los que estoy enchufado todo el tiempo en redes sociales, no hago más que ver cosas en YouTube, no estudio lo que yo tendría que estudiar, en casa no tengo la delicadeza a la hora de tratar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos. Podríamos ir a detalles en los que pues siento que podría rezar el rosario y no lo rezo, podría tener lectura espiritual y no lo rezo, podría ir a misa entre semana, tengo la facilidad de ir a misa y no voy, podría tener dirección espiritual, tengo un sacerdote buenísimo ahí en la parroquia, en el grupo y pues puedo decirle: padre, después de estos ejercicios espirituales me gustaría tener dirección espiritual, a ver si encamino ciertos propósitos. Podría ir yendo a detalles en aspectos de ir a adoración, porque hay adoración cercana a mi casa, quizás en mi colegio,
en una capilla que conozco, que está el Santísimo expuesto las 24 horas. En definitiva, queridos ejercitantes, escribir las cosas que yo necesito y quiero cambiar. Y cuánto de esto nos pueda a nosotros hacer realidad estos ejercicios espirituales. No cabe duda que en el horizonte, ante las mudanzas, en algunos casos nos puede parecer como un imposible. Y ciertamente, bajo un punto de vista humano, lo son. El hecho de cambiar, de quitar este defecto, de salir de este pecado, de enmendar esta situación, de dar un giro a mi vida, de lograr ser otro. Incluso los que ya han hecho más veces ejercicios espirituales, pues pueden caer también incluso un desánimo, que dice, bueno, es que yo ya lo intenté, yo ya lo propuse. Y el desánimo es una de las armas del demonio, ya hablaremos luego más adelante. Y entonces, bueno, ya ni siquiera lo apunto, ni lo escribo, ni lo pienso, porque pues ya me conozco y ya he hecho muchas veces ejercicios, he hecho muchas veces propósitos y no lo he cumplido. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿tienes fe? ¿Tú crees en Dios Todopoderoso? Y ante estos cuestionamientos que nos hacen dudar, tener miedo a enfrentarlos, sentirme incapaz, hay que afirmar y reafirmar que no voy a ser yo quien lo va a lograr, sino que va a ser la gracia de Dios en ti, ese Dios omnipotente, ese Dios todopoderoso. Y así, incluso, pues cuántas veces yo lo afirmo, lo profeso en las oraciones, incluso de la misa, donde pues afirmamos la omnipotencia de Dios. Dios lo único que requiere es mi deseo, mi libertad y mi voluntad. Y la gracia de Dios actúa. Hay que repetir muchas veces esa frase que a mí me encanta de la Biblia y que sobreabunda en citas: para Dios nada imposible, para Dios nada imposible. Recordemos, y la más típica es el Ángelus, donde pues el ángel dice: para Dios nada es imposible, ante la Santísima Virgen en la Anunciación. Tiene que hacerse una realidad también en mi vida. Para Dios nada es imposible. Incluso podría ser un buen lema de estos ejercicios espirituales. Para Dios nada hay imposible. Yo tengo que creer en ella y llevarla a hacer realidad en mi vida. Santa Teresa percibió esto, lo vivió y sintió cómo al final resulta ser más fácil de lo que nos podía parecer. Y así lo escribe en el libro de la vida, para los que siguen tomando nota, libro de la vida 35:13. Dice así Santa Teresa: hacéis cosas tan posibles que dais a entender bien que no es menester más de amaros de veras y dejarlo de veras todo por vos, para que vos, Señor mío, lo hagáis todo fácil. Qué frase tan hermosa, tan bonita de Santa Teresa en el libro de la vida. Lo hagáis todo fácil. Y es así como nos podemos trazar horizontes que me parece un imposible, pero es que al final luego digo, pues fue más fácil de lo que fue. Cada quien que a lo mejor recuerde, incluso los que están consagrados, los que han abrazado una vocación, cómo parecería un imposible hacer los votos perpetuos, perseverar en la vocación, el llegar al sacerdocio, perseverar en el sacerdocio, y uno mira para atrás y dice, oye, pues me fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. O los que están en la vida matrimonial. Y ahora de manera especial me encuentro pues metido como sacerdote en la preparación de los cursos prematrimoniales, de las bodas, los miedos que hay a la hora de casarse, y luego pues uno mira para atrás y los que ya llevan años que están escuchando estos ejercicios pues pueden decir, oye, pues fue más fácil de lo que yo podía pensar, incluso aun a pesar de las dificultades. Como ese amigo mío que le fui a ver después de 2 años de casado, tenía un niño, su mujer estaba esperando y después en el tiempo nos volvimos a ver y la gran sorpresa que de un niño que tenía pasó a 4, porque es que lo que venía eran trillizos. Así que me cambió la vida. He tenido que buscar de todo, desde cambio de casa, de coche, en fin. Esperemos que haya subsidios para estas familias y para todos estos casos. Entonces, ¿cómo Dios lo hace más fácil?
fácil. Vamos a escuchar una música que nos eleve el alma y que nos ayude a percibir la facilidad que Dios hace las cosas. Y continuamos aquí, en estos ejercicios espirituales en Radio María, en esta meditación segunda de los mismos, hacer mudanza en muchas cosas. Tras esta música continuamos en nuestros ejercicios espirituales en Radio María y estamos en la segunda meditación, como título Hacer mudanza en muchas cosas. Y en este deseo de mudanzas y percibiendo todo lo que yo tengo que cambiar y que es el fruto de unos buenos ejercicios espirituales, si no habría que dudar la calidad de los ejercicios espirituales, tanto quizás del ejercitante como del predicador, porque la gracia de Dios siempre está ahí, no cabe duda. Brota en nosotros pues un deseo de mudanza, de cambio. Yo puedo recordar que cuando estaba en el colegio, los ejercicios espirituales no se hacían en esa época hasta que uno estaba en primero de BUP. Y yo siempre quedaba así admirado de los chicos que estaban por arriba de mí en los cursos, iban de ejercicios espirituales y es que regresaban como una seda, o sea, era maravilloso. Era un colegio todo de chicos, nos volcábamos en el recreo, en los campos de juego, en los patios, las peleas que ahí se podían preparar, los partidazos de fútbol que hacíamos, siempre jugábamos Athletic de Madrid contra el Real Madrid. Yo siendo el Real Madrid, pues bueno, ya tenía siempre mi colocación, mi puesto, el equipo, y claro, cuando llegaban de ejercicios espirituales era increíble, o sea, no había peleas en los recreos, nos trataban de maravilla los mayores, había misa incluso en el recreo, muchos incluso ni iban al recreo y luego corriendo después de la misa se iban a tomar el bocadillo. En definitiva, uno veía unas mudanzas que a uno le venía el apetito, decir, yo que tengo que ir a ejercicios espirituales porque los cambios que yo veo están ahí.
están ahí. Chicos que peleaban, que decían malas palabras, que por nada estaban riñendo, y de repente pues un cambio en todo, en gestos, en vocabulario, en fervor, en asistencia a misa, en mejorar los estudios, al punto que pues tengo que decir que cuando llegué a primero de BUP era lo primerito que yo quería hacer dentro de lo que suponía ese grado, y poder hacer ejercicios espirituales. ¿Pero por qué? Por las mudanzas que yo había visto. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando les ha podido pasar lo mismo, que han ido viendo las mudanzas de las que habla Santa Teresa, que uno ha dicho, yo tengo que ir a ejercicios espirituales. Y uno mismo ha sido también testimonio de los cambios que Dios ha operado en mí. Así que bueno, yo diría para los que nos están escuchando, si no han ido de ejercicios espirituales o lo que supone irte un fin de semana y si puedes mejor 3, 4 días, no lo dudes. Pero bueno, al menos tienes, por decir así, esta especie de paracetamol ante el dolor del alma, de hacer estos ejercicios espirituales radiofónicos que mucho también te pueden ayudar, y el Espíritu Santo, no cabe duda, pues está soplando. Sobre este deseo de mudanza que nos habla Santa Teresa, además en muchas cosas, nos podemos encontrar, siguiendo a Santa Teresa, con dos grandes escollos. Uno de ellos, y nos lo dice la Santa, es el demonio, quien camufla nuestros defectos y pecados. Y esto es una realidad en la vida de las personas. ¿Cuántas medallas que nos colocamos? ¿Cuántos títulos honoríficos? ¿Cuánto orgullo? Donde, bueno, yo me creo perfecto, yo tengo la razón. Al punto que me cuestiono, y esto, vamos, yo lo veo como sacerdote, se avisa, va a haber un sacerdote que está ahí atrás atendiendo confesiones durante la misa. Y todos así se quedan mirando, uno dice, bueno, a ver quién sale. Y yo ¿de qué me voy a confesar? No, yo pecado yo no tengo, ¿no? Y bueno, ahí te encuentras luego sorpresa de que a lo mejor va gente que dice, hace 5 años que no me confesé, y bueno, vengo aquí porque pecado no tengo. Yo en estos casos llego a decir, o al menos en mi interior, o estoy delante de, ¿no?, un ángel, o estoy delante de una persona que no tiene conciencia. Ojalá que más bien sea lo primero, pero por desgracia es lo segundo. Entonces, como el demonio, y esto es una realidad, nos camufla nuestros defectos y rápidamente nos excusamos. Incluso, pues cuánto se da en la vida normal, cuando alguien me corrige, me dice algo rápidamente, yo tiendo a defenderme. No, pues claro, y a dar explicaciones de lo que a lo mejor pues ha sido un fallo realmente, ¿no? Incluso calamitoso. Entonces percibimos este camuflaje en el que el demonio pues nos trastoca las cosas, incluso dentro de eso hasta nos hace ver el mal como un bien. Y yo, bueno, considero que pues esto es así, ¿no? Claro que sí. Y estoy como cegado, una especie así de Eva ante el buen fruto del árbol, donde, bueno, el demonio me da dando vueltas y digo, oye, pues está bien comer del árbol del bien y del mal. Y bueno, se me olvida de que era el árbol prohibido, de que el gran Dios y el buen Dios me había dicho que no comiera de ese árbol, de las consecuencias que eso podría traer. Y todo esto, no cabe duda, nos va alejando del amor y del poder de Dios. Incluso hay una estrategia del demonio que es muy sutil, y es el poco a poco. Poco a poco, no me voy dando cuenta. Yo no conozco un ateo de repente que alguien se levantara y digo, pues ya a partir de mañana no voy nunca más a misa. No. Fueron aquellos que, oye, se fueron quedando por ahí atrás de la iglesia, ya casi más fuera que dentro. Un domingo no fueron, por una serie de situaciones, circunstancias. Otro domingo pues tampoco, y cuando se quieren dar cuenta en su vida, pues ahí realmente se declaran agnósticos, no ateos. Pero fue un poco a poco. Una infidelidad matrimonial, pues no es que alguien sale de la casa y dice, bueno, pues ya se acabó todo, ¿no? Así de repente, no. O sea, fue poco a poco, cuando uno se quiso dar cuenta, pues es que realmente está fuera de su casa en todo el sentido de la palabra. Entonces, esta estrategia del demonio, ¿no?, del poco a poco, donde nos va carcomiendo. Dice Santa Teresa en el libro de la vida 11.4,
Son muchas las cosas que el demonio pone delante a los principios para que no comiencen este camino. ¿A qué se refiere Santa Teresa? En definitiva, hacer mudanza en muchas cosas. Entonces, el demonio ahí nos enreda y al final nunca acabamos de arrancar. Dicen, y no lo sabemos porque nadie ha ido y ha vuelto, pero que el purgatorio está lleno de almas de buenos propósitos, donde pues se quedaron en eso. Entonces, es esta invitación de Santa Teresa a comenzar el camino de todas estas mudanzas y en este sentido a sacudirnos de ese demonio que nos tiene agarrado. Para mí es impresionante y sobre todo a nivel de los chicos, de los jóvenes, así que si hay algunos que nos están escuchando, que tomen nota, porque es increíble. Si tú a un muchacho le dices, oye, mira, mañana hay un rosario de la aurora, ¿no? A las 6 de la mañana, ¿no? Nos podemos imaginar la respuesta que nos viene a dar por lo general. En cambio, si tú al muchacho le dices, oye, mira, a las 6 de la mañana va a jugar el Real Madrid-Barcelona, vamos, desde las 5 de la mañana ya está ahí con el televisor puesto. Entonces, hay muchas cosas que, bueno, me gustan, que me atraen, que me van, pues tengo una disposición, o sea, y para otras, o sea, no. ¿Cuántas veces ha dado en la casa que estamos ya en la tarde-noche, después de cenar, y a la madre o al padre se le ocurre decir, bueno chicos, vamos a ver si rezamos al menos un misterio del rosario? ¡Oh! Uy, ¿no? Pues yo ya me iba a dormir, yo estoy cansado, yo mañana tengo un examen. Y si no fuera así, bueno, es que uno sigue enchufado en la internet, en el programa de televisión, en la película, respondiendo correos electrónicos, mandando WhatsApp. Ahora, se trata de rezar y ¿no? Entonces, ese freno del demonio para las cosas de Dios. Y para otras no, estamos súper disponibles, dispuestos, madrugamos, trasnochamos, ¿no? Pero para las cosas de Dios, Así que bueno, sacudámonos ese demonio que nos mete, no solamente ya el freno, sino incluso hasta el freno de mano. Incluso si este coche está parado, nos pone hasta la velocidad para que eso no se mueva. Así que bueno, movámonos. Frente a este escollo que nos presenta Santa Teresa, hay otro escollo que ya nos advierte como madre de espirituales que bien es, y es el desánimo, que ya habíamos llegado a mencionar. ¿Cómo nos desanima? Santa Teresa, que ella tenía un carácter todo lo contrario, era un alma animosa, alienta diciendo cómo Dios es amigo de almas animosas. Dice así en el libro de la vida 13.2: quiere su majestad y es amigo de almas animosas, y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino, ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad, que en muchos años ande lo que es otros en muy pocos. Espantáname lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas el alma, da un vuelo y llega mucho. Este ánimo del que habla Santa Teresa, este salirse del desánimo, también nosotros lo podemos percibir. Es increíble cómo para ciertas cosas del mundo, de nuestra vida, tenemos un ánimo tremendo. Yo recuerdo en países que me ha ido en la vida Dios poniendo para fundar, llegaba a esos países y recuerdo que siempre como que llegaba en un tiempo de crisis, donde el hecho de construir un colegio, de construir una iglesia, de abrir una casa de espiritualidad, me decían es que no es el momento adecuado, no es el momento mejor, además usted es extranjero, no conoce claro la situación, y bueno, uno se quedaba como de brazos cruzados. Pero contrario a eso, uno quedaba realmente sorprendido que para otras cosas sí, o sea, para llegar a construir una autopista, para crear un centro comercial, para abrir unas nuevas canchas de deportes, para otras cosas como que bueno, había el dinero, había la disposición, había el ánimo, y uno dice bueno, y para las cosas de Dios, como que bueno, hay todo un desánimo.
a un nivel de grupo, por ejemplo, y supongamos pues chicos que nos están aquí escuchando, ¿no? A la hora de hoy vamos a organizar un retiro y la cantidad de inconvenientes, de fechas, de exámenes, de situaciones, de que no va a ir nadie, de que tal, bueno, y pues ahí quedó la idea de hacer un retiro. A la hora de organizar una fiesta no hay ningún inconveniente, ni de exámenes, ni de fechas, ni de dinero, ni de traslados, ni de nada. Y aquí lo mismo, podemos ver todo este desánimo que pues es una arma que el demonio bien usa, bien utiliza, y que Santa Teresa nos viene a prever y a prevenir de este desánimo que nos tira para atrás y que nos hace que caigamos, entre otras cosas, en la omisión, un pecado que raramente nos confesamos. Incluso pregúntense, ¿me he confesado alguna vez de la omisión? Es decir, de las cosas buenas que podía haber hecho y que al final no hice. Y es un pecado grave. ¿Cuántas cosas buenas que yo podía haber hecho? Vale la pena recordar el texto del Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué hubiera sido si ese niño, con sus 5 panes y 2 peces, no hubiese prestado la cesta? Le hubiese dicho, oye, no sabes que a veces este milagro no funciona y yo regreso a casa sin nada, ¿qué me va a decir mi madre? Y en base a que, bueno, pues pone ahí, a lo mejor medio forzado el pobre chaval, su cesto con 5 panes y 2 peces, Jesús puede realizar el milagro. Y Jesús muchas veces nos pide eso. O sea, tú pon el cesto, que es que yo lo voy a hacer, yo voy a hacer el milagro. Tú tan solo pon tus 5 panes y 2 peces que yo hago la gran multiplicación. Entonces, es para que, en definitiva, nos animemos, que podamos sentir ese grito de Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo. Y que este ánimo cale en nuestro corazón, penetre en nuestra voluntad y nos haga realizar las grandes obras, y entre otras la principal de estos ejercicios espirituales, que soy yo mismo, en clave de esta meditación, en esa frase de Santa Teresa, hacer mudanza en muchas cosas. Escuchamos una música y regresamos. Hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces, más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti, toma este corazón, toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi todo cuanto tengo, tómalo. Mi corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Mi vida está en tus manos y quieres repartirla como hiciste con mis panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones, más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel, más que es eso si no te tiene a ti, si no te tiene a ti. Aquí
Entramos en nuestra tercera y última parte de esta meditación, segunda de los ejercicios espirituales en Radio María, como título Hacer mudanza en muchas cosas. Tras ver estos escollos que Santa Teresa nos cifraba de lo que supone la acción del demonio, el desánimo que él nos puede crear, es también necesario, preguntarse y ver, con qué contamos ante el combate de la vida espiritual. Y contamos con un gran aliado, y es el Espíritu Santo. El Catecismo nos recuerda cómo el Espíritu Santo es el maestro interior, que va haciendo nacer ese hombre interior. Es una acción, la del Espíritu Santo, a la hora de hacer estas mudanzas en muchas cosas, que hace que nuestra mirada, y es un lugar que yo le tengo una especial estima y dedicación por el tiempo que vive en Jerusalén, se dirija al cenáculo, a ese lugar donde irrumpió el Espíritu Santo en Pentecostés con toda la fuerza, logrando la mudanza. Por eso no estamos hablando de algo así abstracto, etéreo, bonito, poético, musical, pero realmente utópico. No, de una realidad, del cambio, de la transformación de los apóstoles. Basta abrir el libro de los Hechos de los Apóstoles, de manera especial capítulo 2, 1:11, y podemos percibir esa irrupción y ese cambio donde podemos trazar un antes y un después. ¿Quiénes eran estos hombres antes de la irrupción del Espíritu Santo en el cenáculo? Pues eran unos hombres, y los evangelios bien nos los pintan, en el que se vieron involucrados en el ministerio público de Jesús, pero realizaron una acción como puede ser una azafata en un avión, donde va pasando bandejas, va quitando bandejas, va avisando por favor siéntense, por favor pónganse los cinturones de seguridad, pero no tiene mayor protagonismo. O sea, no es quien dirige el avión, ni mucho menos. Esto con todo respeto, que además tengo 2 primas azafatas, así que si están escuchando estos ejercicios espirituales, hay que hablar bien de ellas, y además se lo merecen, los servicios que prestan ahí arriba en nuestros desplazamientos aéreos. Pero era más bien un servicio de estar ahí junto con Jesús y procurando que la muchedumbre no la apretujara, que se diese paso al ciego que tenía preferencia, que la mujer que llega gritando con su niño enfermo que por favor baje el tono, ¿no? que ya no grite más, que se pueda conseguir una casa donde poder pasar la noche, y en fin, una actitud así, pero protagonismo donde ellos realmente predicaran, ellos curasen, ellos profetizaran, ellos diesen un testimonio. Cero, o sea, nada. Es más, viene a acabar la vida de Jesús, y bien sabemos que todos desaparecen en Getsemaní, todos. Y luego al pie de la cruz solo San Juan, con la Santísima Virgen y María Magdalena. Y ante esta dispersión, uno cuando está en Jerusalén, y si alguien tiene posibilidad de peregrinar no se lo pierda, es una de las cosas que uno admira frente al cenáculo, esa casa al segundo piso, posiblemente la propiedad de la familia de San Marcos, cómo fueron regresando uno a uno de esa última cena que habían tenido, de ese recuerdo de la cena pascual, y fueron congregados, y ahí María les fue auxiliando, apoyando, las santas mujeres. Pero ese cambio comienza ahí, con el Espíritu Santo, en el que tenemos estos hombres que estaban atemorizados, que estaban escondidos, que estaban con las puertas cerradas, que es una descripción bonita que nos hace los Hechos de los Apóstoles, a pos de la irrupción del Espíritu Santo, salen, y además salen al templo, a ese templo donde a Jesús le han querido prender tantísimas veces, y salen por esa Jerusalén, Jesús recorrió las calles con la cruz, y afuera de la muralla, y estaba el Calvario,
en el que Jesús es crucificado y no temen enfrentar las autoridades que fueron las mismas del Sanedrín que habían condenado a Jesús y además es impresionante y hace incluso sonreír un Pedro que era analfabeto, que era un hombre de pesca en una orilla del lago de la cual posiblemente nunca había salido, los discursos que da. Vamos, impresionante el contenido teológico, bíblico, espiritual, y así, cada uno de los discípulos. Entonces, ellos nos animan a percibir que el cambio, la mudanza, es posible. Tan posible que la historia de la Iglesia está llena de hombres y mujeres con estos cambios. Basta coger el santoral y aquí hay santos para todos los gustos, en edades, en estados, en condiciones sociales, en épocas de la vida, los cambios y mudanzas que ellos vinieron a realizar, donde no solamente esto quedó como estas páginas de la Sagrada Escritura en las que uno dice, bueno, claro, en esa época, en ese tiempo, en esa situación, esa circunstancia, no, esto se ha ido actualizando en los cambios, las mudanzas, en los santos que tenemos aquí, o sea, a nuestro alrededor, por citar quizás alguno, y aunque estamos en un ámbito aquí en Monasterio de la Encarnación en Ávila, carmelitano, la famosa Edith Stein, que es de nuestra época, del siglo XX, muerta en el campo de concentración de Auschwitz, de pasar de un judaísmo ortodoxo radical en su ámbito familiar, en su entorno, a pasar luego a un ateísmo filosófico, a pasar a ser cristiana, a hacerse católica, de ahí carmelita y de ahí mártir de la fe. Es una mudanza impresionante, no solamente ya de un estilo de vida, sino a veces más difícil todavía, de pensamiento, el cambiar de idea. Entonces, la mudanza es posible. Ahora, para que el Espíritu Santo actúe, se requiere, no cabe duda, de un abandono, se requiere de un cultivo, se requiere de un ambiente. Y esto es idóneo, el clima que podemos dar de oración. Recordemos que el Espíritu Santo emerge en Pentecostés porque todos perseveraban en la oración, como nos lo dice los Hechos de los Apóstoles, con María, la Madre de Jesús. Con la oración, pues todo lo que es la vida sacramental. Santa Teresa nos habla de todo esto y nos dice así en las moradas 523, moradas 523 para los que están tomando buena nota y están escribiendo. Dice Santa Teresa, cuando con el calor del Espíritu Santo se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios, y cuando comienza a aprovecharse de los remedios que dejó en su Iglesia, así de continuar las confesiones como son buenas lecciones y sermones. Santa Teresa, y en esa su época, ¿no?, viene a ponderar lo que la Iglesia, te ofrece en medios. Que yo creo que hoy en día, de lo que ofrece hoy la Iglesia, lo que ofrecía en tiempos de Santa Teresa, es una sobreabundancia. Porque incluso hasta estos ejercicios espirituales, sentado en casa, ahí en el sillón, en tiempos de Santa Teresa, ni soñados. La cantidad de medios que yo dispongo, desde, los programas de YouTube, de ámbito también de ejercicios espirituales, de charlas cuaresmales, de testimonios de conversiones, en fin, cuántos medios que la Iglesia me pone en disposición. A nivel sacramental, la cantidad de iglesias que tenemos fácilmente en nuestro alrededor, también las posibilidades de confesar, la posibilidad de ir a adoración, las posibilidades de insertarme en algún grupo dentro de la Iglesia, de participar activamente, apostólicamente. Entonces, ¿cuántos medios que Santa Teresa nos anima a decir, pongámonos para que el Espíritu Santo en definitiva venga a obrar, valerme de los medios para que obre el Espíritu Santo. Y de esta forma, no olvidemos y volvemos a recalcar, y los Hechos de los Apóstoles que estamos mencionando bien nos lo dice en 1:14, todos perseveraban unánimes en la oración. Entonces veamos cómo la oración es ese abono donde el Espíritu Santo puede irrumpir y puede hacer posible esa mudanza que yo tanto deseo. Estamos llegando al final de esta segunda meditación
esperemos que nadie se haya dormido, y menos si va en coche o conduciendo un autobús o un camión, así que si no, abran la ventanilla o pongan, si es el caso, el aire acondicionado. Pero yo no quisiera terminar sin un salmo de lectura. Voy a estar recomendando a través de las meditaciones de los ejercicios espirituales algunas lecturas, y este es el Salmo 43. Me encanta, y de manera especial una de estas estrofas que ahora la voy a subrayar. Dice así el Salmo 43: Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días en los años remotos. Tú mismo con tu mano desposeíste a los gentiles y los plantaste a ellos, trituraste a las naciones y los hiciste crecer a ellos. Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Mi Rey, mi Dios eres tú, que das la victoria a Jacob. Con tu auxilio embestimos al enemigo, en ti nombre pisoteamos al agresor. Pues yo no confío en mi arco, ni mi espada me da la victoria. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. En definitiva, en esta meditación, bajo la frase Santa Teresa, hacer mudanza en muchas cosas, percibir que es el Señor quien logra hacer las mudanzas, y como dice de manera especial esta estrofa del Salmo 43, porque no fue su espada la que ocupó la tierra, ni su brazo el que le dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. En definitiva, es el Señor, es Él quien puede hacer la mudanza. La cosa es que nosotros dejemos que Él la haga en nosotros. Así que pues mucho ánimo, y dejemos que Él pueda hacer esas mudanzas que tanto deseamos, necesitamos y anhelamos. Buena mudanza para todos en estos ejercicios espirituales en Radio María. Las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí.
corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el Padre Arturo Díaz, Legionario de Cristo.